El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. Es un libro de comienzos. Génesis nos cuenta sobre la creación del universo. Nos cuenta sobre la creación de la humanidad. Nos cuenta sobre el comienzo de nuestra relación con Dios. Génesis es un libro poderoso y poético. Está lleno de historias que se han contado y vuelto a contar durante miles de años. Estas historias nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de la humanidad y la naturaleza del mundo que nos rodea. El libro del Génesis es importante para personas de muchas religiones diferentes. Es un texto fundamental para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las historias del Génesis han tenido un profundo impacto en el arte, la literatura y la cultura a lo largo de la historia. En los capítulos que siguen, exploraremos las historias y los temas clave del libro del Génesis. Aprenderemos sobre la creación del mundo, el jardín del Edén, el arca de Noé, la torre de Babel y mucho más. Acompáñenme en este viaje mientras profundizamos en uno de los libros más importantes jamás escritos. El libro del Génesis comienza con una frase familiar. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con estas palabras, se nos presenta a un Dios poderoso y majestuoso que crea el universo con su palabra. La historia de la creación se desarrolla durante 6 días. Cada día, Dios crea un nuevo aspecto de la creación. La luz y la oscuridad se separan. Se forma el cielo, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Aparece la tierra seca y las plantas comienzan a crecer. En el 4.º día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. En el 5.º día, llena los mares con peces y los cielos con aves. En el 6.º día, Dios crea los animales terrestres y, finalmente, a los humanos. Dios crea a los humanos a su propia imagen, dándoles dominio sobre todas las demás criaturas vivientes. Los bendice y les ordena que sean fructíferos y se multipliquen. En el 7.º día, Dios descansa de su obra de creación. Después de crear el mundo, Dios planta un hermoso jardín en el este llamado Edén. En este jardín, coloca al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Adán y Eva viven en armonía con la naturaleza y con Dios. Dios les da a Adán y Eva una sola regla. No deben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advierte que si comen de este árbol, seguramente morirán. La vida en el jardín del Edén es idílica. Adán y Eva tienen todo lo que necesitan. Están desnudos y no se avergüenzan. Caminan y hablan con Dios en el fresco de la tarde. Un día, una serpiente aparece en el jardín del Edén. La serpiente es astuta y engañosa. Se acerca a Eva y cuestiona la orden de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dice a Eva que Dios le está ocultando algo bueno. Le dice que si come del árbol prohibido, sus ojos se abrirán y será como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva es tentada por las palabras de la serpiente. Mira el fruto del árbol y ve que es bueno para comer y agradable a la vista. Toma un bocado y luego le da un poco a Adán, que está con ella. Tan pronto como comen la fruta, sus ojos se abren y se dan cuenta de que están desnudos. Se avergüenzan e intentan esconderse de Dios. Cuando Dios viene a caminar con ellos en el jardín, los llama. Adán y Eva confiesan que han comido del árbol prohibido. Dios se enoja y maldice a la serpiente, a la mujer y al hombre. Debido a su pecado, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Ahora tendrán que trabajar y esforzarse para obtener su alimento. El dolor y el sufrimiento entrarán en el mundo. La muerte se convertirá en una realidad. Sección 5. El diluvio. El arca de Noé y un nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, la humanidad se extiende por toda la tierra. Sin embargo, la humanidad también se vuelve cada vez más malvada. Dios ve la maldad de la humanidad y se arrepiente de haberlos creado. En su justa ira, Dios decide destruir a todos los seres vivos con un gran diluvio. Sin embargo, hay un hombre justo llamado Noé, a quien Dios favorece. Dios le dice a Noé que construya un arca enorme para salvarse a sí mismo, a su familia y a 2 de cada especie de animal. Noé obedece la orden de Dios y construye el arca de acuerdo con las especificaciones que Dios le ha dado. Cuando el arca está terminada, Noé, su familia y los animales entran en el arca. Entonces, se abren las compuertas del cielo
y llueve sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas del diluvio suben y cubren las montañas más altas. Todo lo que respira en la tierra muere, excepto Noé y los que están con él en el arca. Después de 150 días, las aguas del diluvio comienzan a retroceder. El arca se posa sobre las montañas de Ararat. Noé envía un cuervo y luego una paloma para ver si las aguas han retrocedido de la faz de la tierra. Cuando la paloma regresa con una rama de olivo en su pico, Noé sabe que las aguas han retrocedido. Espera otros 40 días y luego abre el arca y libera a todos los animales. Dios hace un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo no volver a destruir a todos los seres vivos con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios coloca un arco iris en las nubes. Sección 6. Alcanzando el cielo. La Torre de Babel. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplican y se extienden por toda la tierra. Mientras viajan hacia el este, llegan a una llanura en la tierra de Sinar. La gente decide construir una ciudad y una torre con su cima en los cielos. Quieren hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra. Dios ve lo que están haciendo y sabe que sus motivos no son puros. Sabe que su orgullo y ambición los llevarán a la ruina. Dios baja para confundir el lenguaje de la gente para que ya no puedan entenderse. Esto detiene su trabajo en la torre. Incapaces de comunicarse, la gente se dispersa por la faz de la tierra. La ciudad se llama Babel, que significa confusión en hebreo. La historia de la Torre de Babel nos enseña sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad. También ayuda a explicar por qué se hablan tantos idiomas diferentes en el mundo de hoy. Sección 7. Legados del Génesis. De la antigua Mesopotamia a los tiempos modernos. Las historias del Génesis han resonado con la gente durante milenios. Han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Sus temas de creación, caída, redención y pacto continúan moldeando nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Vemos la influencia del Génesis en el arte y la arquitectura de la antigua Mesopotamia, donde se originaron muchas de estas historias. Encontramos ecos del Génesis en los escritos de antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles. A lo largo de la historia, los artistas han representado escenas del Génesis en pinturas, esculturas y mosaicos. Los compositores han musicalizado las palabras del Génesis en oratorios, cantatas e himnos. Los escritores se han inspirado en el Génesis para novelas, poemas y obras de teatro. Las historias del Génesis siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Generan debates sobre los orígenes del universo, la naturaleza de la humanidad y la relación entre la ciencia y la religión. Nos desafían a confrontar nuestra propia capacidad para el bien y el mal. Sección 8. El poder duradero del Génesis. El libro del Génesis es un testimonio del poder de la narración. Sus historias se han transmitido de generación en generación, moldeando nuestras creencias, valores y visiones del mundo. Nos ofrecen una visión de la mente de Dios y la condición humana. Ya sea que se lean literal o metafóricamente, las historias del Génesis continúan resonando con nosotros hoy. Nos recuerdan nuestro lugar en el gran esquema de la creación. Nos enseñan sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Mientras viajamos por la vida, que podamos encontrar sabiduría y guía en las historias eternas del Génesis, que nos esforcemos por vivir vidas con propósito, significado y conexión, tal como lo hicieron los patriarcas y las matriarcas del Génesis hace tanto tiempo. Al final, Génesis nos recuerda que todos somos parte de una historia más grande, una historia que comenzó con Dios y continúa desarrollándose en nuestras propias vidas hoy.